Un cordial saludo ante todo. Hoy estaremos hablando sobre ingeniería de software, siendo una breve introducción al curso, fundamentos, algo que debemos tener bien presente, quizás básicos, pero debemos tener estos fundamentos bien presentes. ¿Qué vamos a estar hablando en estos pocos minutos de introducción breve? Bueno, sobre la evolución, camino que ha transitado la ingeniería de software, definiciones importantes, la motivación del tópico, del tema, de hecho una carrera per se, la ingeniería misma, la ingeniería de software, cómo ha sido o cómo vemos el desarrollo de software como un proceso, definiendo claramente un proceso, entrada, actividades, recursos, salida deseada, y bueno, un poco un tema y un concepto importante que es el ciclo de vida de desarrollo de software, ¿ok? De qué se trata, cuáles son sus procesos o subprocesos, y con eso estaríamos abarcando esta introducción. ¿Qué debemos saber? Quizás obvio, todo ingeniero de sistema y depende del nivel en el ciclo en que estemos estudiando. Decimos, bueno, por supuesto que sabemos que es software. Mi experiencia me dice que cada vez que pregunto esto en ciclos de quinto, sexto, séptimo, incluso octavo ciclo, la definición tal cual incluso está definido en los estándares, queda incompleta. La mayoría de las veces el estudiante dice, software, bueno, básicamente las palabras son, es lógica, es código, es programa. Esos tres adjetivos son los que los estudiantes a esta altura definen al software. Y siempre le digo, no, el software es un poco más que eso. Para empezar, algo básico que debemos eh, y que yo por lo menos cuando doy metodología de la programación lo indico, ese código, esa lógica, ese algoritmo, eso que de alguna manera debe resolver o tener una función, funcionalidad, no puede trabajar sin los datos. Entonces, software no es solo el código, sino sobre los datos. Muchos incluso dicen que el código básicamente debemos concentrarnos primeramente en definir nuestra estructura de datos antes de ir a hacer la lógica y el código en su respectiva arquitectura. Entonces, los datos son importantísimos, su estructura. Entonces, ya vamos añadiendo ese elemento también. Pero la definición completa nos indica que todo procedimiento, toda documentación, todo diagrama, todo esquema que hayamos hecho durante ese ciclo de vida, que vamos a estar hablando más adelante, también es parte del software. Incluso los manuales. Tú cuando entregas un sistema, tú lo entregas con una cantidad de manuales. Por lo general, ya esos son manuales online, ayudas online, pero también hay muchos manuales descriptivos y de operación y de mucha información que son parte importante de ese software. Entonces, software no es nada más código, ¿ok? Y como bien nos lo dice la IEEE, Computer Society Press, es la suma total de los programas, eso es el código, procedimientos, reglas de documentación, eso es de lo último que le mencionaba, y los datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de cómputo. Es una definición, digamos que agrupa esto que le acabo de decir. Entonces, debemos de tener claro eso, si vamos a hablar de ingeniería de software, bien claro, porque en la ingeniería de software veremos una cantidad de procedimientos de práctica que consideran todos estos aspectos. ¿Ok? Veamos otra para que no se nos escape nada, otra definición de este caso de Pressman y Bruce en su libro en la versión, en la edición 2015. Básicamente, una ampliación de lo que acabamos de ver, nos dice el software son instrucciones, como lo decimos anteriormente, programas de cómputo, programas de computadora, que cuando se ejecutan proporcionan características, funciones y rendimientos deseados, es decir, cumplen con requerimientos o requisitos funcionales y no funcionales al correr, a ponerse, a correr en un procesador, a correr en una máquina, en una plataforma computacional. Entonces, esas son las instrucciones, ese es el código, esa es nuestra lógica. Además de lógica, bueno, hay todo ese elemento que implica alguna función. ¿Ok? Estructuras de datos que permiten a los programas manipular adecuadamente la información. Vuelvo, repito, parte crucial e importante de lo que es el software, y toda información descriptiva, tanto impresa como virtual, ¿verdad? Nos dice Pressman,
que describan cómo funciona y cómo opera, cuál es el uso de ese sistema. ¿Ok? Todo lo que describa, y eso incluye, cuando vemos el ciclo de desarrollo, toda la documentación que se va generando incluso desde el mismo principio, del very beginning, diríamos en inglés, desde que arrancamos el problema, podremos incluir incluso algún modelado de procesos, pero dentro del ciclo de vida vamos a comenzar allí con el análisis de requisitos, bueno, un buen documento de requisitos, un documento con sus respectivos diagramas de diseño, de arquitectura, siguiendo patrones. Esos son parte importante del software, ¿ok? Por supuesto, también hay documentos que se van generando en las otras etapas, documentos que se generan en los pasos de la programación, de las pruebas, de la entrega, para poner en operación en nuestro producto de software. Entonces, quizás obvio, un amigo mío siempre dice, lo obvio será obviado, pero ese es el primer concepto cuando vamos a hablar de ingeniería de software y le dedicamos estos minutos en cursos para que nos quede bien claro. Software es esto, que no lo defino yo, lo define la realidad y lo definimos en este caso con un estándar y con Pressman y Maxim, que son una bibliografía bien importante en este curso. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado esto? Ingeniería de software, estamos hablando de ingeniería de software desde que empezamos a desarrollar software, a hacer programas. No. Básicamente, al principio, bueno, podríamos hablar de todas estas etapas que van desde el nacimiento o lo que se llama la era de la computadora, pero aquí vemos que en un comienzo, cuando teníamos aplicaciones quizás aisladas en computadoras personales, básicamente era todo ad hoc, era muy local, se hacían las cosas de acuerdo a cómo pensara cada uno lo que estaba trabajando. El mantenimiento era manejable, se resolvían ciertos errores, pero ya en los 60, 60 y tanto empieza a tener importancia, por supuesto, todo lo que es el desarrollo de software. Y se da la primera crisis de software. En el mundo de la ingeniería de software, las crisis han hecho, eh, como en otras áreas, que surjan nuevos esquemas de cómo hacer las cosas, nuevos procedimientos, y con ello toda una cantidad de herramientas, por supuesto, casado con el crecimiento en paralelo de lo que es la plataforma tecnológica de hardware y los sistemas operativos. Entonces va creciendo todo, más algunas que otras crisis, y eso ha ayudado a que evolucione eso. En los comienzos hubo una crisis en 1968, una reunión incluso en Alemania, si mal no recuerdo, en la OTAN, algo así. Y esa primera crisis, principalmente asociada, por eso se realizó en la OTAN, a software desarrollado para la defensa, empezó a la gente a analizar, a reunirse y decir, "Bueno, debemos tener algunos estándares, alguna forma de hacer bien las cosas, cómo definimos procedimientos". Entonces ahí sale el concepto de ingeniería de software, sale en esa época, ¿ok? Producto de esa crisis. Ya no dejar las cosas que cada quien lo haga como quiera, sino un poco ir estandarizando ciertos aspectos. Y de eso se trata al final la ingeniería de software, de recoger lo que ha hecho una cantidad de personas con todas sus fallas, lo que ha evolucionado y que ha permitido que tengamos en la situación actual, que por supuesto una situación donde el software es una de la economía mundial, así llamada, ¿no? Bueno, posteriormente empezaron a decir, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Cómo son las etapas? Empezaron a salir los primeros modelos de cómo hacer el desarrollo de software. Entonces, se empezó a definir lo que era el ciclo de vida. ¿Cómo comienza un ciclo de vida? Vamos a detallarlo más adelante. Desde el problema, sus requisitos, hasta incluso cómo al final terminamos ese sistema y se lo entregamos a nuestros clientes, a los que nos debemos como desarrolladores. En el interín, en los 90 también surgieron dentro de esas metodologías también algunos estándares de cómo llevar a cabo los procesos y como todo proceso, esas actividades, esas prácticas de cada una de esas etapas del ciclo de vida. Entonces surgieron estándares, la ISO IS 9126, que dio origen a la 25000, o sea, una cantidad de estándares dentro del mundo de lo que se llama la calidad de software, ¿verdad? Entonces, la evolución indicó en su momento, en el momento de hacerle hincapié a cómo desarrollamos software, entonces qué modelos
podemos implementar, se reúnen, por lo general siempre grupos importantes como la ISO, la IEEE, la IEC, y se definieron en los 90 modelos. Estoy tomando aspectos importantes en lo que respecta a la ingeniería de software. Su nacimiento, ciclo de vida, el nacimiento de los modelos de calidad, hasta un aspecto bien importante o un momento bien importante, con ya finales de la década del 90, del siglo pasado, comienzo, realmente fue comienzo, 2000, 2001, que debido a otra crisis de software, una crisis que hacía o que estaba identificada porque los sistemas no llevaban a feliz término en su mayoría, sistemas no culminaban en tiempo, en alcance, en calidad. Eran pocos los que eran realmente exitosos cumpliendo lo que son las características de un sistema exitoso de calidad, es decir, que sea a tiempo, a costos estipulados y cumpliendo los requisitos previamente establecidos. Entonces, esa crisis dio cabida a un mundo de desarrollo de software que dividió en un antes y un después, que es el mundo de la agilidad. Anteriormente, todo lo que es antes de la agilidad son esquemas tradicionales de cómo desarrollar metodologías tradicionales. Veremos en este curso un tema particular sobre eso. Y surgieron bajo un manifiesto ágil algunos esquemas que se llaman ágiles o metodología de desarrollo ágil. Scrum, XP, que tienen sus particularidades y tienen también sus principios. Eso también va a ser un capítulo aparte. No voy a profundizar allá en esos aspectos actualmente, sino cuando veamos modelos y comparemos modelos tradicionales con modelos ágiles, modelos híbridos, como los tradicionales han querido ir al mundo de la agilidad y actualmente incluso como la agilidad se está incorporando a esquemas tradicionales de gestión de procesos, por ejemplo, como el del Project Management Institute. Hay todo un desarrollo, porque esto comenzó a principios de siglo y bueno, ya han transcurrido más de 2 décadas y también eso ha tenido su evolución. Pero más o menos esto podríamos decir que son etapas importantes, vuelvo, repito, de lo que ha sido la evolución de la ingeniería de software. Una evolución que nos lleva a la actualidad, donde casi en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad está presente alguna aplicación de software, en todo, industrial, académico, empresarial, financiero, bancario, eh, en redes sociales, digamos, todo gracias a la interconectividad. Por supuesto que esta evolución de la ingeniería de software tendríamos que casarla con la evolución paralela de dos aspectos, principalmente el aspecto de hardware, en lo que ha sido la evolución basada en la ley de Moore, por ejemplo, en lo que respecta a microprocesadores, ahora en lo que estamos a nivel de procesadores paralelos. Esa evolución ha venido casada, por supuesto, esa evolución de hardware con la evolución de los respectivos sistemas operativos, que es software, y de todas las aplicaciones de las que le estoy mencionando que nos llevan a la realidad actual. Entonces, hay ciertos aspectos bien interesantes que es bueno también. Yo siempre digo que es bueno conocer de dónde venimos y hacia dónde, a pesar de que ahorita en el software tenemos un nivel de abstracción que muchas veces ni siquiera necesitamos saber qué es un sistema operativo para estar programando, pero es bueno ver cómo evoluciona, cómo tenemos esta realidad actual donde, vuelvo y repito, la participación de software en nuestra cotidianidad en casi todos los ámbitos. Entonces, esa ha sido su evolución, más en detalle, un poco más de detalle, podríamos hablar de algunas eras, algunas etapas, unos primeros años donde podríamos estar hablando de la época de los 50 a mediados de los 60, donde, como les decía, el desarrollo de software era un proceso bien personalizado. El software era un añadido del hardware, básicamente así se le considera. Entonces, empieza un poco ya después de mediados 60 a verse que el mantenimiento de ese software era importante, era algo crítico para que las cosas funcionaran. Hablamos entonces de la crisis del 68, y sí que dio cabida a lo que es la definición de la ingeniería de software. En 1968, en esa conferencia que le mencionaba, surge el concepto de ingeniería de software para resolver esos problemas de cómo, de alguna manera, no depender de alguna persona, cómo hacemos, sino ir agrupando y definiendo los procedimientos y las técnicas que debemos utilizar para desarrollar el mejor software posible, ¿verdad? Surgen los primeros esquemas de cómo llevar a cabo eso, el famoso modelo de cascada, modelo que detallaremos en próxima clase. En 1970 surge el famoso modelo cascada, que es cascada, el waterfall, que todavía se compara con el mundo de la agilidad,
cada tuvo también sus propias evoluciones, por supuesto. Una tercera etapa en los 70 a principios de los 90, donde la complejidad de los sistemas empieza a incrementarse, sobre todo empiezan a surgir los sistemas distribuidos, aquellos sistemas que no corren solo en una máquina, que tienen componentes que corren más de una máquina debido a la interconectividad, nacimiento de de las redes internas, de las redes como la Internet. Ya solo hacer codificar y arreglar y depurar son técnicas que ya empieza por complejidad a generarse una cantidad de conceptos en lo que es calidad de software, en particular en el testing. En el 85 surge el concepto de ciclo de vida, por eso los mencionamos en aquella evolución, concepto importante. En ese concepto de ciclo de vida completo, no de desarrollo, es vida y llamado ciclo porque hay una etapa allí que veremos en detalle que se llama mantenimiento, que es importantísima cada vez más. Los sistemas cada vez requieren más mantenimiento, es más, lo estamos desarrollando y lo estamos ya modificando, lo estamos evolucionando. Entonces, empieza en esa época a hablarse de ese ciclo de vida, el corazón. Yo siempre que hablo de programación, en algún momento, vuelvo y repito, cuando empezamos a programar, le digo a los estudiantes, entendamos que todo lo que vamos a hacer tiene un ciclo, tiene una cantidad de etapas, desde el problema más sencillito, el primer algoritmo que estamos llevando incluso de manera estructurada a un lenguaje X, Java, eh, Python, empezamos a programar. Yo digo, mira, pensemos siempre que esto tenemos que hacerlo dentro de un ciclo, tenemos que tener claro cuál es el problema, cuáles son los requisitos que debe tener nuestro sistema para resolver ese problema, cómo vamos a organizar y a estructurar esos requisitos y ese software que nosotros requerimos, qué funcionalidades van a tener, qué otros aspectos de cómo funciona van a tener, cómo lo vamos a organizar, bueno, yo repito, que nos haga más fácil en un futuro modificarlo. Entonces, ya ahí estamos hablando del ciclo de vida, ya estamos hablando de esta etapa de ciclo de vida, que, vuelvo, repito, surge en esta época, pero que es el corazón de la ingeniería. Todos los esquemas, modelos de calidad, de desarrollo, siempre hablan de las etapas del ciclo de vida. También las etapas de lo que se llama la gestión del proyecto, ¿verdad? Y también otros procesos. Cuando toquemos acá en algún momento algunos temas también de calidad, veremos que cuando gestionamos la calidad en el desarrollo de software, tenemos diversos procesos, pero el corazón es el ciclo de vida. ¿Ok? Y allí al ladito, igual importante, cómo gestionamos ese ciclo de vida, cómo gestionamos eso, porque al final de cuentas, desarrollar software es gestionar un proyecto. ¿Ok? Podemos hablar de una cuarta era, en los 90, quizás los 2000, el comienzo de este ciclo, donde, como les decía en la primera gráfica de la evolución, empiezan a surgir los modelos y estándares de calidad de software. ¿Ok? CMMI, que ya se integra luego de todo un camino donde tenía varios componentes, pero esto para gestionar la calidad del proceso completo de desarrollo de software y todos procesos medulares importantes. Un ISO IS 9126 que se transformó posteriormente, agrupándolo con otro en un sistema que se llama Square 25000, donde allí evaluamos más que todas las características de nuestro producto software, el que logramos luego de transitar ese ciclo de vida, y así otros múltiples esquemas y estándares de calidad que han evolucionado igualmente, ¿ok? Pero más o menos en la última década del ciclo pasado es donde tuvieron su mayor auge, su arranque, digámoslo así. En esa época surge el paradigma orientado a objeto, un paradigma dentro de la programación que es muy usado actualmente, mayormente usado. Anteriormente habrían otros paradigmas, también vamos a hablar de paradigmas en este curso. En aquel momento, desarrollar orientado a objeto tenía como una relación directa con algo que se llama lenguaje modelado universal, que es UML. Todo era a través de diagramas, todo el ciclo de vida lo desarrollamos en diagramas. Veremos, por ejemplo, una metodología que se llama RUP en sus revisiones acá, también como parte de lo que es la ingeniería de software, una metodología tradicional, también ha evolucionado. Y RUP está casado con este tipo de esquemas de un lenguaje que es básicamente para diseñar diagramas principalmente. Surgen muchos principios orientados a objetos, principios SOLID, patrones de diseño, patrones de arquitectura de software, la refactorización, cosas que se habla mucho ahorita en el mundo de la agilidad, pero eso tiene, cuando veamos acá muchos esquemas, muchos procedimientos, muchos patrones de lo que implica lo que es la ingeniería de software,
la calidad de software, el desarrollo de software como tal, veremos que muchos vienen de hace 30, 40 años, pero han evolucionado. Han venido con esa evolución y han llegado a su momento preciso, y que es el momento que tenemos actualmente. Entonces, por ejemplo, la refactorización, cómo hacer refactorizaciones desde básicas a bien complejas, también es algo que se usa mucho actualmente. Hay esquemas o herramientas automatizadas que nos permiten utilizarlo más, pero estos esquemas vienen desde hace bastante tiempo, ¿no? En esa cuarta era, por supuesto, irrumpen la Internet fuertemente, más sistemas distribuidos, más dependencia de esa interconectividad. La industria del software es considerada la cuna de la economía. Ahorita es considerada la cuna de la economía y mucho más, no solo economía, de relaciones, etcétera, etcétera. Y ahorita, actualmente con el mundo de la inteligencia artificial, bueno, es, este, digamos que un salto cuántico el que estamos viendo en los últimos tiempos, y valga lo de cuántico porque también vendrá por allá el salto cuántico asociado a la computación cuántica. Entonces todavía nos quedan eras por recorrer, por supuesto, ¿no? Y el software está presente grandemente en toda esa evolución. Esa quinta era, que es podríamos considerar de 2000 a la actualidad, vuelvo, repito, nace con el manifiesto ágil en el 2001 en Estados Unidos. Allí surgen metodologías ágiles, cuáles principios deberían tener, la importancia del equipo de desarrollo, la importancia de, eh, de la interacción con el cliente, es decir, la dependencia más del equipo que de contratos, la relación más con, eh, con el cliente en una retroalimentación continua para detectar rápidamente cualquier fallo, cualquier problema en ese proceso de desarrollo, el hacer productos de manera eh, a través de interacciones, de interacciones cortas, generar productos que pudiéramos que pudiéramos entregar de manera rápida. Esos elementos básicos que estaremos viendo cuando veamos algo de agilidad surgen en esta época, en el 2001, con ese manifiesto ágil, y sus principales representantes aún, desde un comienzo, pero aún se mantienen a Scrum, porque es más que todo un esquema de gestión de proyectos, pero el Stream Programming también, y cualquier cantidad de esquemas han surgido en estos últimos 20 años, ¿no? Los métodos híbridos que incluían agilidad o mejor dicho, esos esquemas tradicionales, utilizando algunos de los principios ágiles, ¿no? Empieza a destacarse el papel de los requisitos no funcionales, por supuesto que debe ser, pero también algunos aspectos no funcionales de rendimiento, de seguridad, de mantenibilidad, la seguridad cada vez más importante, la ciberseguridad, etcétera, etcétera. Estamos actualmente en un momento donde hablamos de computación móvil, de computación ubicua, la computación en la nube, aplicaciones web, redes sociales, inteligencia artificial. Eso todo lo agrupamos últimamente lo que llamamos la revolución industrial 4.0, con el Big Data, inteligencia artificial, pero ya estamos hablando incluso en muy corto tiempo. Ya las revoluciones industriales no duran décadas, ya casi que son años, meses, para decir que estamos pasando de una a otra. Pasamos de la revolución de la Internet a la revolución de la Big Data, inteligencia artificial. Ahora estamos diciendo eso mismo, la inteligencia artificial, pero mucho más relacionada con el bienestar humano. Entonces estamos hablando de una revolución industrial 5.0. O sea, esto es, de paso, ya que estamos hablando de evolución, la evolución del software cada vez es más dinámica, ¿no? Lo vemos desde hace un par de años que salió estos esquemas, estos modelos de inteligencia artificial. eh, Ha pasado de todo en 2 años, ¿ok? Y ya los cambios no se dan en años ni en meses, sino en semanas. Estamos viendo esquemas que también podemos tocar en algún momento. Esos son temas ya bien particulares de algunos otros cursos, pero todo ese tipo de tecnologías emergentes disparadas por la inteligencia artificial. Pero al final de cuentas también eso es software, también implica ingeniería de software para lograr que lleguen a feliz término. Entonces, el software tiene una evolución bien, bien interesante, vuelvo, repito, cada vez más dinámica. Ahora bien, otras definiciones. ¿Qué es ingeniería de software según Presne? Vuelvo, repito, un libro muy importante para este curso, te lo recomiendo. Él básicamente nos indica que ingeniería de software, esa que ha evolucionado de la manera que lo hemos explicado anteriormente, básicamente no es más que una tecnología que estratificada, tiene ciertos estratos.
Pero él dice, la base de eso es la calidad. ¿Ok? Entonces aquí podemos hablar de algunos conceptos básicos de calidad, pero el principal concepto de calidad es el que dice qué es calidad de software, que estamos hablando como base para el desarrollo de software. Bueno, la calidad de software no implica más que cumplir con los requisitos que establecemos con nuestro cliente. Clientes son los que nos indican, mira, yo tengo un problema, necesitamos de ustedes como ingenieros de sistemas, ingenieros de software, de computación, como le queremos decir, ingeniero informático, y este, tenemos unos requisitos, acordamos esos requisitos, funcionales, no funcionales, de eso también hablaremos, por supuesto, en ingeniería de software. Detallaremos un poco más eso que se ve en esas etapas de análisis. ¿Ok? Entonces, cumplir con eso y en tiempo y en presupuesto para incorporarle todo este aspecto de proyecto. Eso es lo que un sistema de calidad. Ahora bien, ¿cómo logramos eso? Bueno, para eso tenemos un proceso, en la segunda etapa, que básicamente se encarga de la gestión del proyecto, cómo controlamos ese proyecto para cumplir esos tiempos, ese alcance y esos presupuestos para que esos tres vértices de ese triángulo se mantengan, ¿ok? De acuerdo a lo que estipulamos o estimamos. Eh, y sobre eso, entonces, hay un ciclo de vida que tiene una cantidad de actividades a realizar. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos? ¿Cuáles son las mejores prácticas para hacer eso? ¿Cómo podemos construir técnicamente ese software durante ese ciclo de vida? ¿Ok? Durante todas esas etapas. Ese es lo que llamamos la etapa de los métodos, el siguiente estrato. Entonces, calidad base, proceso de gestión del proyecto arriba, métodos o prácticas para llevar a cabo el ciclo de vida. Eso es el corazón de la ingeniería de software. Por supuesto que arriba en la pirámide tenemos unas herramientas. ¿Para qué? Para lograr un soporte automatizado mayormente en esa gestión del proyecto y en esas prácticas o métodos para llevar a cabo el ciclo de vida. ¿Okay? ¿Qué pasa en la actualidad? Por eso las cosas también dentro de los esquemas ágiles decimos working software rápido, empezar a entregar funcionalidades rápido. ¿Por qué también podemos hacer eso dentro de la evolución que han implicado todas estas prácticas que utilizamos en la actualidad? Bueno, porque cada vez hay más herramientas automáticas que nos permiten, o sea, el software ayudando a desarrollar software. ¿Ok? Entonces, esas herramientas son importantes, pero basado en este esquema, yo siempre le digo a los estudiantes, como vemos, tenemos que tener claros los fundamentos, las bases. Ese enfoque de calidad, ¿qué significa? ¿Cuáles son esos esquemas? ¿Cómo debemos lograr la calidad en los procesos, en el producto, en uso? ¿Ok? ¿Cómo debemos gestionar el proyecto? Tenemos metodologías para eso. Las metodologías de desarrollo implican esa gestión del proyecto. ¿Cómo debemos gestionar, realizar, qué método debemos utilizar para llevar a cabo cada una de las etapas del ciclo de vida? Esos son importantes. Esos son los fundamentos. ¿Qué patrones debemos utilizar? ¿Cómo hacemos una buena ingeniería de requisitos? ¿Cómo somos buenos analistas? ¿Cómo hacemos un buen diseño? ¿Cómo buenos arquitectos? ¿Buenos programadores? ¿Cómo logramos código limpio? ¿Cómo hacemos buenas pruebas? Todo eso son esquemas, patrones, formas de hacer las cosas, maneras de hacer. Y lo podemos englobar en el mundo de la calidad con algo que se llama las buenas prácticas. Y para casi todo eso, porque realmente es para casi todo eso, cada vez que me dicen, mira, esta técnica, este procedimiento se puede realizar con algún esquema automatizado, yo digo, por lo general digo, debe existir una herramienta que nos lo permite, porque y con el mundo y con la evolución que hemos logrado ahorita con la inteligencia artificial, seguro que la hay. No, mira, que para diseñar, no, hay herramientas hace mucho tiempo, pero que para hacer estas pruebas también, que las pruebas unitarias, bueno, ya hay casi todos los ambientes de desarrollo y casi todos los lenguajes tienen sus respectivas esquemas de hacer pruebas unitarias, por ejemplo. Entonces, ya hay herramientas que nos permiten pasar por ese proceso, por esos métodos de manera más rápida y lograr lo que en el pasado quizás lograba cierta contradicción. Mira, me decían, tú quieres software de calidad, software preciso, pero si lo quieres en tiempo rápido hay que sacrificar algo. Entonces se sacrificaba un poco la calidad. Ahorita, con estas herramientas automatizadas, no solo queremos software preciso, de calidad, sino también que sea entregado en corto tiempo. Anteriormente, me recuerdo, nos decían, no, que yo quiero, como todo cliente siempre dice, yo quiero este sistema para ayer o anteayer, para indicarnos que lo requieren cuanto antes. Entonces, el ingeniero de sistema, de computación, de software, le decía quizá, pero ¿qué quieres tú? ¿Precisión o rapidez? Era un no.
Ahorita se requiere precisión y rapidez, calidad y rapidez. Y para ello contamos con herramientas automatizadas, o sea, el software ayudándonos a desarrollar software de calidad en tiempo rápido. Entonces, así nos lo define Premo. Esto es lo que ingeniería de software. Ingeniería de software entonces implica ver calidad, esquemas de calidad y esquemas de gestión, metodología de gestión de estos proyectos que implica el desarrollo de software, metodologías prácticas para llevar a cabo cada una de las etapas del ciclo de vida y, por supuesto, utilizar las técnicas que tengamos. Pero un buen ingeniero teniendo estos tres primeros estratos, utilizan cualquier tipo de herramienta. Ya la herramienta es ponérsela a utilizar y a practicarla, leerse el manual. Muchas veces no leemos los manuales, pero es ponerse a hacer. ¿Ok? La IEEE, Computer Society, nos dice que la ingeniería de software es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable al desarrollo, operación y mantenimiento de software. Es decir, de alguna manera ese enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable va a todas las etapas del ciclo de vida. Ahora bien, ¿qué significa sistemático, disciplinado y cuantificable? Eso tenemos que verlo en todo lo que son las prácticas que debemos llevar a cabo, porque dentro de las prácticas del buen hacer la cosa hay unas prácticas que implican de comprobar si estamos haciendo bien la cosa, ¿no? Prueba. Entonces, y de unas métricas que debemos tomar para ver si estamos haciendo bien las cosas. Eso nos cuantifica, eso es parte importante de la ingeniería de software. Si hablamos de Pressman, también de alguna manera podremos hablar de Somerville, también otro libro interesante de ingeniería de software. Pero Somerville yo lo menciono básicamente acá por lo siguiente. Él dice, la ingeniería de software es importante por dos cosas. ¿Okay? Cada vez con mayor frecuencia, la sociedad, los individuos los que conforman la sociedad, los ciudadanos, mm, dependen más y se apoyan cada vez más en sistemas avanzados de software. Lo vimos en la evolución. ¿Okay? Por lo tanto, tenemos que producir ese software de manera rápida, de manera económica, tiempo, costo, y que sean confiables, que tengan una cantidad de características de calidad importante. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? De alguna manera tiene que ser con algunos esquemas, aprovechando lo que el camino transitado por otros, patrones, modelos, etcétera, utilizando esas prácticas que nos da la ingeniería de software en cada uno de esos procesos. ¿Ok? Y él nos dice, lo hagamos en un principio o no lo hagamos, al final vamos a terminar utilizando la ingeniería de software. El detalle es que si lo hacemos desde el principio, nos va a salir más barato que si lo hacemos en una etapa final. Asumir la necesidad de seguir estas metodologías, estos métodos, procedimientos de la ingeniería de software. ¿Qué significa eso? Tú puedes comenzar a desarrollar software como tú quieras sin necesidad de un esquema, quizás como se hacía anteriormente, ad hoc, pero en algún momento vas a tener que hacerlo porque si no, no vas a poder terminar de hacerlo o si no, no le vas a poder hacer mantenimiento cuando lo requiera. Es decir, te va a salir más caro depende cuando tú decidas hacer tu desarrollo con estas técnicas de ingeniería de software. Entonces es más barato a largo plazo usar estos métodos, estas técnicas de ingeniería de software desde que comienza a desarrollar software. Porque la mayoría de los costos consisten en cambiar el software después de ponerlo en operación, es decir, cuando estamos en mantenimiento. Y para hacer ese mantenimiento, tú tienes que tener un software que haya sido software de calidad en todas sus etapas. Eso lo veremos en detalle. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Va a ser difícil tú mantener un código, un software que ya está en operación y que requiere quizás una nueva funcionalidad, mejorar alguna que tiene, si tú no tienes un software que está bien estructurado en una arquitectura, que no se le hicieron pruebas, que no saben dentro de la arquitectura dónde está exactamente lo que tú quieras cambiar. Es decir, tenemos un código que se llama, quizás una estructura hace mucho tiempo se le llama espagueti, no tienes arquitectura bien definida, no seguiste patrones arquitectónicos, no llevaste a cabo un software limpio, no seguiste patrones de alta cohesión, bajo acoplamiento, una cantidad de cosas que son prácticas de la ingeniería de software. Te va a ser difícil entonces modificar un código, modificar un sistema, modificar un software. ¿Ok? Si no seguiste estructura de datos establecida, imagínate también el desastre. Entonces, hay que seguir todo esto para que al final el software sea mantenible. Y uno hace ingeniería de software no solo para eso, sino para hacer bien las cosas de la primera vez, que es otro principio de calidad. ¿Ok? Entonces, básicamente, dependemos cada vez más del software, tenemos que hacerlo más rápido, más eficiente, más económico, más confiable, con ciertas características, debemos utilizar las técnicas para lograr eso. Y desde el principio del desarrollo, porque nos va a salir más costoso al final. Entonces, eso básicamente lo que nos indica
y nos motiva a un curso de este tipo de ingeniería de software. El por qué ser ingeniero de software, bueno, en la sociedad cada vez más depende de esos sistemas, ya lo hemos visto en la evolución, cada vez más en todos los ámbitos, entonces tenemos que desarrollar software de calidad que cumpla con ese triángulo de la gestión del proyecto, alcance, tiempo y costo, que cumpla con unos requisitos establecidos con el cliente, de tal manera que logremos ese software de calidad, es al final lograr que el cliente esté satisfecho en todos esos aspectos que estamos mencionando. Y eso cada vez nos lo indican, hay que hacerlo más rápido, bien hecho y rápido. ¿Ok? Entonces, no nos queda más que seguir las herramientas de la ingeniería de software para ese proceso de control de proyectos, para esos métodos del ciclo de vida y todas herramientas automatizadas en lo posible, también hay semi-automatizadas, que nos permitan hacer eso, vuelvo a repito, de manera más rápida. Para ello tenemos esquemas tradicionales o esquemas más modernos, ágiles, ya no tan nuevecitos, ya tienen más de 20 años, o esquemas híbridos, pero también tenemos que utilizar esos modelos para desarrollar sobre, ser una guía de cómo hacer las cosas. Eso es lo que motiva entonces a aprender lo que es la ingeniería de software. ¿Y cuáles son entonces los principales objetivos dentro de esa evolución, dentro de esa motivación que hemos visto? ¿Cuáles serían los principales objetivos de la ingeniería de software? La principal es desarrollar sistemas de software que se adecúen a las exigencias de la sociedad, porque allá ese es el cliente al que nos debemos, ¿no? Individuo, sociedad, como un todo. O sea, satisfacerle las necesidades, por eso los sistemas evolucionan cada vez más. El cliente, esa sociedad es cada vez más dinámica, los negocios también son más dinámicos, las competencias, o sea, surge cada vez un poco más ese dinamismo, lo que hace que utilicemos esquemas también más ágiles para poder desarrollar software. Entonces, hay que desarrollar ese software adecuándonos a esas necesidades para que sea el software de calidad. Clientes, sociedad satisfecha, digámoslo así. Eh, para ello, la ingeniería de software debe actuar en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, del producto. Y no solo en todas las fases del ciclo de vida, también en todo lo que implica el control del proyecto. Y también en otros procesos. Hay procesos quizás que no están exactamente definidos en el ciclo de vida o en la gestión de proyectos, o que se incluyen como actividad en la gestión de proyectos, también son importantes. Gestión de soporte técnico, gestión de formación del personal, capacitación del personal, de la organización, cómo se estructura. O sea, hay una cantidad de procesos también laterales, digámoslo así, que son importantes que debemos llevar a cabo con calidad para poder cumplir con toda esa fase de ciclo de vida y de proyecto. Entonces, debemos llevar a cabo procesos de calidad y los procesos de calidad deben ser controlados, igual que el proyecto. Proyectos, procesos de desarrollo, procesos asociados al proyecto. Eso debemos controlarlo y no lo podemos controlar si no los medimos. Entonces debemos medirlo, calcularle sus métricas. Esas métricas nos indicarán cómo vamos haciendo las cosas y entonces vamos validando, verificando y validando nuestro producto, ¿ok? Durante todas las etapas. Eso también es parte importante del objetivo. Para ello tenemos entonces una cantidad de procedimientos técnicos que debemos seguir en el mundo de la calidad de software y es objetivo de la ingeniería de software. Elaborar las evidencias que comprueben el perfecto funcionamiento del software y su adaptación a los requerimientos. Sí, todas las evidencias de análisis y diseño debemos ir generando en prueba, debemos irla, por eso es un proceso sistemático, este es como lo define la IEEE. Planificar y controlar los costos del proyecto y los tiempos de desarrollo, por supuesto. Hemos dicho que no solo es satisfacer al cliente a nivel de requisitos que debe cumplir el sistema, también hay que satisfacer el proyecto en costo y tiempo. Tú puedes hacer un sistema que cumpla con lo que hiciste, pero lo entregas 2 o 3 años después o 2 o 3 meses después de lo requerido, ya quizás ya ni siquiera tenemos el cliente. El cliente dice, no, ya no me sirve, ya perdí la oportunidad, ya perdí ese tren. O que me cueste, o que le cueste al cliente mucho más de lo que se estipuló inicialmente, quizás no tiene la capacidad para poder pagar eso. Entonces, ¿quién va a terminar pagando? Entonces, esos son aspectos también importantes dentro de lo que es gestión, ¿ok? Debemos manejar eso, manejar riesgos, etcétera. Todos esos aspectos de proyectos también son parte de alguna manera de los procesos de la ingeniería de software y que se manejan dentro de las metodologías de desarrollo. Liderar y orientar equipos de trabajo de desarrollo de software. Por supuesto que eso también son objetivos importantes. Le decía que las metodologías ágiles centran en el equipo de trabajo
un aspecto importante, ¿ok? Entonces son actividades también de ingeniería de software. Ingeniería de software incluye, vuelvo, repito, muchas prácticas, muchas metodologías, muchos patrones. Esas son palabras clave que vamos a estar viendo durante todo este ciclo de lo que es ingeniería de software, ¿ok? Ahora bien, el desarrollo de software es un proceso, sí. Como todo proceso tiene entradas, tiene un conjunto de actividades, requiere de tiempo, de costo, de otros recursos, recursos técnicos, físicos, le dan un valor añadido al proceso, al problema que estamos atacando y obtienes una salida esperada, que es el software que satisfaga al cliente, que lo satisfaga en sus requisitos, en sus tiempos y en sus costos. ¿Ok? Entonces, es un proceso. Y como proceso debemos llevarlo a cabo. Debemos tener claro que ese proceso, que vamos a describirlo básicamente en un ciclo de vida, tiene subprocesos, donde las entradas de cada uno de ellos generan ciertas salidas que por lo general son las entradas a la siguiente etapa. Y eso también es importante dentro de la ingeniería de software. Si tenemos una etapa de análisis de requisitos, debemos tener claro que la salida allí, un buen documento, una buena descripción de los requisitos o historias de usuario, son muy importantes para luego ir a una etapa donde hagamos un diseño, un esquema tradicional, o donde definamos pruebas, si nos vamos con un esquema ágil donde el desarrollo es guiado por pruebas, pero salen de esos requisitos, ¿ok? Entonces tenemos que llevar bien ese proceso o su proceso porque eso va en secuencia afectando a los siguientes procesos, ¿ok? Entonces debemos siempre tener presente. Proceso de software no más que un conjunto de métodos, prácticas que utilizan los requisitos para producir el software, ¿verdad? Para resolver ese problema, para satisfacer esa idea que se tuvo al momento de decir, mira, necesito hacer esto y para ello necesito un sistema de software, ¿ok? Aquí hay varias definiciones del ciclo de vida. Voy a mencionarles básicamente la de la IEEE 12207. El ciclo de vida no es más que un marco de referencia que contiene las actividades y las tareas involucradas en el desarrollo, la explotación y el mantenimiento de un producto software, abarcando desde la definición hasta la finalización de su uso, hasta que el software desaparece. Finalización de uso implica que ya, como dicen, no se usa más, muere, digámoslo así. Entonces, todo ese ciclo, todas esas actividades, todas esas tareas involucradas son parte del ciclo de vida de desarrollo de software. Entonces, ese ciclo de vida que me define el proceso de software, tenemos que tenerlo claro y por eso le digo que es medular. Gestionar el proyecto es importantísimo. Gestionar el ciclo de vida es medular. ¿Ok? Tener claro qué es el ciclo de vida de software es importante. Entonces, ¿qué es el ciclo de vida de software? Hemos hablado de alguna manera hasta ahora de manera indirecta. Vamos a ir terminando esta introducción con esto. Básicamente, ese ciclo de vida de software, que se definió ya en los 80, consiste en determinar que para desarrollar software debemos contar con ciertas etapas o fases productivas, que significa que cada uno genera un producto. Podríamos llamarlo subproducto, porque el producto final es el software, ¿ok? Entonces, cada fase va generando un subproducto del proyecto. Cada uno tenemos que ir definiendo cuáles son sus objetivos. Y esos productos obtenidos en cada una de las fases tienen unas características que debemos también validar, ¿ok? Ahora bien, ¿cuáles son las etapas del ciclo de vida? Definición de necesidades. Unos hablan, comenzamos con un problema, empezamos o con una idea y ahí arrancamos. Definimos necesidades. Tenemos que tener claro, esto es importantísimo. Una de las etapas, tampoco vamos a decir cuál es la más importante, pero y es un rol que un ingeniero de sistema también debe asumir de manera importantísimo. Este, ese rol es el de analista. ¿Ok? Un analista, es básicamente ese que tiene, que interactúa mucho con el cliente, con el proceso o los procesos sobre lo que va a impactar el software, define bien las necesidades, ¿ok? Ese analista, incluso yo les digo ahorita con el mundo de la inteligencia artificial, donde se dice que va a haber, y de hecho ya lo hay, el desarrollo de software con inteligencia artificial, un alto porcentaje ya de desarrollo basado en estas herramientas, en estos modelos, esta inteligencia artificial generativa. Uno de los roles importantísimos es el de definir bien el problema y las necesidades y los requisitos. Y ese rol es el de analista de sistemas. Cada una de estas etapas del ciclo de vida define un rol del ingeniero como tal. Tú, cuando analizas problemas, analizas requisitos, defines requisitos, tú eres un analista del sistema. ¿Ok?
Etapa importante entonces, tener claro qué es el problema. Si no tenemos claro cuál es el problema, ¿cómo lo vamos a resolver? Esa es una premisa, algo obvio que uno le siempre dice, pero que debe estar siempre presente. Luego viene esa etapa análisis, que básicamente es transformar ese problema para pasar del mundo del problema, de ese dominio del problema, también al mundo de la solución. Ya empezamos a hacer transición al problema, en el lenguaje del problema, a empezar a ver cómo son los requisitos, cuáles son los requisitos de funcionalidad, de qué funciones debe llevar a cabo el sistema para resolver ese problema, cómo lo debe hacer, entonces son las no funcionalidades, qué restricciones tiene. Y todas esas etapas tienen prácticas de cómo llevar a cabo cada una de esas actividades. Implica mucha interacción con el cliente, con el usuario, bueno, cómo entrevistamos, cómo interactuamos con el usuario, cómo recogemos esa historia de usuario, cómo recogemos esos requisitos funcionales y no funcionales, cómo los plasmamos finalmente en un documento de especificaciones que nos va a permitir, entre otras cosas, hacerle trazabilidad durante todo el ciclo de desarrollo. Bueno, entonces eso es importantísimo. Esa es la etapa de análisis. Y de ahí sale un subproducto, viéndolo como un subproceso, que se llama documento de especificación de requisitos, de historia de usuario, backlog, como ustedes quieran decirlo, donde hay prioridades, donde todo un análisis. Y que de paso sirve también para estimar las siguientes etapas. ¿Okay? Luego nos vamos a la etapa del diseño, ya decimos, bueno, estos requisitos los vamos a empezar a transformar en unas tareas, podemos llamarla clase, generar ciertos objetos, vamos a tener ciertas clases que van a ser bien importantes, que son las clases entidades que nos definen las estructuras de datos, por ejemplo. Entonces ya empezamos a ver cómo convertimos esos requisitos en una estructura de software, es decir, ya empezamos a ver aquí cómo vamos a organizar en funciones, responsabilidades diferentes a nuestros componentes de software. Entonces vamos a decir, mira, algunos se van a encargar de interactuar con el usuario. Entonces, eso es interfaz con usuario, presentación, depende del estilo arquitectónico, tiene un nombre, pero al final es interactuar con el usuario. Otros van a tener, otra parte del código se va a encargar de esa lógica de negocio, esa lógica asociada a los requisitos, a procesos particulares. Entonces eso se llamará un componente de dominio, de lógica de dominio. Y habrá una lógica, o perdón, un componente bien importante encargado de todo lo que es manipulación, manejo de datos y cómo se estructuran esos datos. Y allí vemos también que ahí surgirán subcomponentes, como hay gestores de datos. Entonces, si lo vemos en términos generales, lo veremos también en detalle cuando veamos arquitectura. Básicamente es interfase, presentación, interrelación con usuario, dominio del problema, componente asociado a ese dominio, y el componente de datos. Entonces ya estamos definiendo una estructura, ya esto se va apareciendo más, ya aquí vamos hablando más el lenguaje del ingeniero de sistemas, del software. Eso es diseño. Para ello tenemos que seguir patrones de diseño, patrones arquitectónicos. Primero definir la arquitectura de manera general y luego ir viendo. Y con el patrón arquitectónico para cumplir con los requisitos, sobre todo los no funcionales. ¿Eh? De mantenimiento, bueno, entonces tenemos que ver que estén bien estructurados, bien desacoplados, o sea, bajamente acoplados, altamente cohesionados, seguir una cantidad de patrones que vamos a estar viendo en su momento. Eso es diseño. Después que tenemos eso, se genera un subproducto que nada son más que los componentes, incluso depende del esquema que estemos utilizando, ya lo que estamos es llevar esa estructura, esos componentes en cierto detalle, bien interrelacionados, a código. Entonces viene la codificación, la implementación, le dicen algunos, de ese diseño. Entonces, lo que sale del diseño es la entrada a la codificación. Entonces empezamos de alguna manera progresiva a ir codificando lo que diseñamos según la arquitectura también diseñada. Ahora bien, no esperemos tener todo el código, ya empezamos a hacer algunas pruebas. Hay todos unos niveles de prueba, desde componentes unitarios, componentes que se van integrando unos con otros, hasta conformar subsistemas, funcionalidades. Y hay una cantidad de pruebas de esas funcionalidades y pruebas de rendimiento y pruebas de no funcionalidad, digamos así, ¿verdad? Entonces, definimos una etapa de pruebas que llamamos, me gusta decirle, de pruebas dinámicas, porque ya que el código está corriendo. Porque hay otras pruebas que se pueden ir haciendo desde el principio, que se llaman pruebas estáticas, que también de ello hablaremos en calidad de software, que se hacen desde el principio, que empezamos desde la definición de las necesidades, que comenzamos este ciclo. Aquí estamos haciendo unas pruebas, o esta etapa que visualizamos aquí como prueba, son pruebas dinámicas al código. También tiene niveles, esquemas de ser, herramientas para hacer eso. Luego que tenemos bien probado
¿Y con qué comprobamos que tenemos bien probado esto? Con lo que salió del análisis, con lo que dijimos que el sistema iba a hacer, funcionalmente y no funcionalmente, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer? Entonces, eso lo comprobamos. O sea, por eso ese documento de requisitos me permite llevar la trazabilidad durante todo el ciclo y aquí en prueba lo utilizamos para validar. ¿Qué validamos al final en las pruebas funcionales? Los requisitos funcionales. ¿Qué validamos en las pruebas no funcionales? Los requisitos no funcionales. Validamos, vuelvo, repito, que lo que acordamos que iba a hacer y cómo lo iba a hacer realmente se lleve a cabo. Esa prueba que me validan eso me permite validarlo y entregarlo y ponerlo en operación. ¿Ok? Entrega y puesta en operación. ¿En dónde? Porque todo esto lo hemos estado haciendo en un ambiente de desarrollo. Por supuesto, considerando siempre que eso al final debe implementarse o desplegarse, ¿ok? En un ambiente, en la empresa, en la empresa constructora, en la empresa petrolera, en la bodega, en el donde el sistema va a resolver el problema que definimos al principio, ¿verdad? Es decir, se va a poner en operación, eso es también toda una etapa, ¿ok? Poner en operación. E incluso vuelvo, como les decía al principio, cada una de estas etapas va llevando indicando un rol. Le dije que el analista de sistemas eran esa fase de análisis de requisitos. Cuando estamos en diseño de arquitectura se llaman diseñadores o arquitectos de software. Cuando estamos codificando somos programadores. Cuando estamos haciendo pruebas somos testers. Depende del tipo de pruebas que hagamos, porque hay unas pruebas que hacen los propios programadores. Cuando estamos entregando somos gente de sistema, de operación, de poner en operación los sistemas. Eso también es un rol, ¿verdad? Entonces, depende de la etapa del ciclo de vida, podemos tener un rol. Claro, hay un grupo donde somos multifuncionales y podemos tener más de un rol en proyectos diferentes, por ejemplo. Pero son roles que al final, bueno, no, yo solo desarrollo el sistema, yo solo, mi empresa soy yo. Bueno, al final tú también, a pesar que tú seas solo, vas a tener varios roles. ¿Ok? Pero por lo general, cuando desarrollamos software, esto compete a equipos de trabajo. Un poco incluso cómo trabajan esos roles es lo que diferencian los esquemas o metodologías de gestión de los proyectos. O sea, las metodologías tradicionales, las metodologías ágiles, una de las cosas donde se diferencian principalmente es cómo se manejan esos roles a la hora de trabajar en equipo, ¿no? Y bueno, luego de eso, tú pones en operación, te dice, bueno, hasta ahí llegué, no, esto es un ciclo, pero esto empieza, y cada vez más, porque esos requisitos no son estáticos, van cambiando, van modificando. Si tú le haces un buen sistema a un cliente, ese cliente va a quedar satisfecho y por lo tanto te va a pedir que le hagas mantenimiento. ¿Y qué significa hacer mantenimiento? Uno puede asociarlos principalmente al correctivo, ¿no? El mantenimiento también puede ser adaptativo, vamos a adecuarlo, mejorarlo, evolutivo, vamos que haga más cosas, que se adecue al entorno. Entonces, ese mantenimiento y esa evolución es otra etapa importante. Es más, es la que genera que arranquemos nuevamente el ciclo, porque esos mantenimientos evolutivos principalmente lo que implican por lo general son nuevas funcionalidades, tenemos que volverla a incluir esa funcionalidad en esas necesidades, tenemos que incluirla en los requisitos, tenemos que integrar al diseño, tenemos que programarla, tenemos que probarla y su efecto es de esa incorporación. Hay unas pruebas que se llaman de regresión dentro de dentro del sistema como tal, tenemos que volverlo a validar y entregar, entonces volvemos a recorrer el ciclo y la idea es que estemos un recorrido. Pregúntenle a estas redes, estas organizaciones que desarrollan redes sociales, si no están en un constante desarrollo, en un constante mantenimiento de su sistema. ¿Ok? Todas las redes sociales y los sistemas aplicativos que vemos y usamos normalmente están en este ciclo continuo. ¿Ok? Es un ciclo también de mejora continua, porque al final todo siempre lo debe mejorar. A pesar de que llevemos a cabo siempre las buenas prácticas, las mejores prácticas, siempre hay opciones de mejorar y evolucionar, por supuesto. Entonces, eso es el ciclo de vida que debemos considerarlo como fundamental, neurálgico dentro del mundo de la ingeniería de software. ¿Ok? ¿Por qué no se recomienda saltarse ninguna de las fases del ciclo de vida? Bueno, ya lo dijimos hace un rato. Ese ciclo de vida tiene esa secuencia. Yo siempre le digo, como también, no siempre, bueno, no es verdad absoluta definitivamente en ingeniería de sistemas, de software, porque tampoco siempre lleva esta secuencia. En el mundo de la agilidad hay una secuencia que puede variar, no vamos a entrar en ese detalle. Podríamos saltar del análisis a pruebas para luego codificar y lograr un diseño, por ejemplo, pero al final tiene todas las etapas. Digamos por ahora que esta es la secuencia. Vuelvo, repito, en metodología donde la secuencia no es exactamente la misma, pero sí las etapas. ¿Ok? En el mundo de la agilidad incluso hay unas etapas, una interacción allí este, que incluye
diseño, codificación y pruebas principalmente, luego le hemos hecho un buen análisis de los requisitos. Ahora bien, ¿por qué no decir, mira, no, hago mi análisis, lo que hacemos muchas veces, y me voy de una vez a programar, sin hacer diseño? ¿Y por qué no voy, programo, medio pruebo, no sigo todos los niveles de prueba y pongo en operación eso y después explotan esa cantidad de errores? ¿Por qué no saltarse o por qué evitar saltarse esas etapas propias del ciclo de vida? Bueno, porque las vamos a pagar en algún momento. Eso es un fallo de calidad que vamos a pagar. Eso es lo que llamamos ahorita, seguro que vamos a arrastrar una deuda técnica. ¿Ok? Entonces, estas son las etapas, hay sus metodologías, hay sus patrones. En lo posible, no es que haya una solución para todos los sistemas. Hay mucho, en el mundo del diseño, sobre todo hay muchos patrones en todas las etapas. Tenemos que conocerlas y que vamos a utilizar siempre todas las buenas prácticas, todos esos patrones. No, depende. Hay unos tienen más peso que otros, depende de la solución planteada, pero debemos conocer. De eso se trata, saber lo que es la ingeniería de software y formarnos como ingenieros de software. Y otro aspecto también que quiero mencionar acá antes de que se me pase, es que lo vemos claro dentro de este ciclo de vida, que el ingeniero de software, el ingeniero de sistemas, no es básicamente un programador. Como les he dicho, programador es en esta etapa de codificación, pero dentro del mismo ciclo de desarrollo de software hay muchos roles, fuera de los que están dentro de lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software. Si vamos al mismo gestión de proyectos, ahí hay una cantidad de roles a llevar a cabo y otras, soportes técnicos, redes, todo esto se monta sobre plataformas tecnológicas que manejan servidores. Ese soporte técnico, si no existiera, igual tú puedes desarrollar más software, pero no tiene una buena configuración de servidores. De hecho, los servidores son parte importante cuando tú consideres este, tu diseño y sobre todo las características que quieras cumplir dentro de los sistemas distribuidos, disponibilidad, escalabilidad, etcétera. Bueno, eso depende mucho de las plataformas. Entonces tú tienes que tener gente también que se encargue de esas plataformas, de gestionar las plataformas, las redes, los servidores, administrar sistemas operativos. Entonces, hay cualquier cantidad de roles también importantes dentro de la ingeniería de sistemas. Pero bueno, estamos aquí acotando lo que implica el ciclo de vida de software dentro de la ingeniería de software. Entonces, ¿por qué saltarnos? Porque lo vamos a pagar. Si nos vamos de primero vamos a desarrollar software de una vez. Si no seguimos una metodología, si no seguimos las etapas, muchos podrían decirme en este momento, pero la agilidad indica que vayamos cuanto antes a hacer working software. Sí, pero seguimos una metodología. Y al final esa metodología considera diseños, refactorización, porque al final debemos tener también un diseño simple, porque al final también le vamos a hacer, y en la agilidad más aún, mantenimiento muy continuo. ¿Ok? Entonces, hay que seguir todas estas buenas prácticas, porque si no, vamos arrastrando deudas y las deudas al final hay que pagarlas. ¿Ok? De eso se trata. Entonces, la ingeniería de software, con su basamento de calidad, es tratar de acumular la menor cantidad de deuda técnica. Entonces, hay que seguir de lo que hemos hablado a nivel general e introductorio, pero vamos a seguir profundizando en otras clases de ingeniería de software. Un placer. Muchas gracias por su atención y hasta aquí llegamos por el día de hoy.